Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos y bendiciones a todos los hermanos que están en mi página y los que nos siguen a través de YouTube, Tiempo de la Ciega. Quiero comentarles y hablarles sobre un tema que yo creo que es de suma importancia, porque en estos tiempos se está viendo mucho a través de las plataformas digitales, y es la opinión o la mala interpretación. Y vamos a hablar sobre eso en este momento. Cuando hablamos de opinión, no importa cualquier sea el tema, la opinión tiene que ser basada en la premisa o en algo que verdaderamente muestra la data, las evidencias de que realmente la opinión va cerca, lo más cerca posible a la data, la información que prueba la evidencia de que esa opinión es cierta. Cuando la opinión es carente de las evidencias, de las primicias, para que se pueda tomar en consideración, entonces se convierte en un razonamiento de creencias de una persona, por lo tanto es discutible. Mientras haya la evidencia, la data y la información de las premisas de donde nace la opinión con sus datos y sus fundamentos, entonces esa opinión es indiscutible. Ahora bien, esto va de la mano en el tema de la religión o el tema de los textos bíblicos con referente a la interpretación correcta de los textos. Y vamos a ver a continuación. La interpretación es un asunto muy importante porque es una actividad racional de comprensión y comunicación que se realiza a través de un método, una técnica para aclarar el texto, para explicarlo, para descubrirlo, para decidir, para atribuir en sentido o directiva a una disposición, ¿verdad?, del tema que se está hablando en el texto o en el contexto. Por ejemplo, en las escuelas o en los institutos teológicos usan una herramienta muy famosa que es la hermenéutica o la exégesis, donde va a estudiar el texto anterior, el texto completo, el contexto, información de la historia, dónde fue escrito, todo esto para poder analizar bien el texto y poder tener una buena interpretación correcta basada en lo que está escrito en su contexto original. El perfecto ejemplo bíblicamente es cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás. Y la Biblia establece que él lo tentó llevándolo al pináculo en Jerusalén y poniéndolo en el pináculo del templo le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y aquí es donde quiero profundizar un poco. Escuche bien, Satanás está recitando la Biblia, diciéndole a Jesucristo, y le dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Escuche bien, él le está recitando Salmos 91:11. ¡Wow! Le recitó a la palabra viva, a la palabra hecha carne. Le está diciendo: mira, pero está escrito en el Salmo 91:11 que a sus ángeles va a mandar a recogerte. Pero si usted escudriña bien ese pasaje, en ningún momento el pasaje está diciendo que usted puede tentar a Dios y que Dios tiene que cumplir su palabra porque usted está recitando un pasaje a su conveniencia. Pero eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es lo que Jesús le contesta, y aquí es que vamos a ver cómo el modo de interpretación jamás puede contradecirse con otros textos de la Biblia. Y mire lo que Jesús le dice. Respondiendo Jesús, esto se encuentra en Lucas capítulo 4, usted lo puede buscar cuando quiera, en la historia de Jesús y el desierto, es tentado por Satanás, en el versículo 10 en adelante, y vamos a leer el 12, y dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Entonces quiere decir que Cristo le recita otro pasaje bíblico donde le dice, también está escrito, no vas a tentar al Señor tu Dios. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús en esta clase aquí? Que cuando nosotros leemos un pasaje y creemos en nuestra mente muchas veces la interpretación correcta, pero encontramos otro pasaje que contradice nuestra interpretación o lo que nosotros pensamos del texto, entonces tenemos que volver a analizar nuestra interpretación, porque la Biblia no se contradice. Aquí Cristo le estaba diciendo, sí, está escrito, me la estoy parafraseando, en Salmo 91:11, que Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, pero eso no quiere decir que yo me voy a suicidar. Eso no quiere decir que yo voy a tentar a Dios para que Dios mande a sus ángeles a que me cuiden. Miren qué importante, y voy a traer un ejemplo al día de hoy. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo, por ejemplo, voy en un carro y voy a 100 millas por hora y el límite de velocidad dice la ley que es 60 millas por hora, para darle un ejemplo, pero yo voy a 100 porque Dios está conmigo y Dios me cuida. ¿Vieron? Entonces yo estoy tentando a Dios usando el mismo pasaje de Salmo 91, no, porque sus ángeles andan conmigo. O puedo usar también el ángel de Jehová acampa alrededor del que los que lo temen y los defiende. Yo puedo usar ese pasaje para decir, bueno, el ángel de Jehová anda conmigo, pues yo voy a tirarme de un edificio en un paracaídas, voy a guiar mi automóvil, como dije ahorita, a 100 y pico de millas por hora, porque el ángel de Jehová anda conmigo. Entonces comenzamos a malinterpretar los textos para una aplicación incorrecta, porque mi interés me lleva a que yo quiero justificar lo que yo estoy haciendo. Wow, no se quita que esto se pone mejor. Entonces, amados, hoy en día hay mucha gente a través de las redes sociales y las plataformas digitales opinando muchas cosas sin base, sin fundamento. En este caso, como dije al principio, en el tema doctrinal de la Biblia o de la religión, como mucha gente lo conoce. Pero para usted poder hablar de religión o poder hablar de Dios y de su palabra, usted tiene que tener la data, la información, usted tiene que tener la premisa, que es la Santa Escritura, el texto, y ver cómo usted está interpretando ese texto. Es un poco complicado para los amigos que no conocen, porque no es lo mismo dar una opinión sobre una noticia que salió, por ejemplo, un criminal que acaba de matar a una persona y la fuente de información, que es la que está proveyendo la data, en este caso un periódico, trajo la información para nosotros poder entonces comenzar a opinar de acuerdo a la información que sacó el periódico, porque el periódico obtuvo esa información de la policía que hizo un reporte. Entonces hay una seguridad de donde viene la data. Y entonces de ahí nace una opinión correcta, porque está viniendo de las fuentes originales, de una interpretación correcta que hizo la policía, ¿verdad? En muchos casos se equivocan y eso se entiende. Pero en el caso de la Biblia, Cristo nos enseñó claramente que cuando la interpretación está incorrecta o la opinión de una persona está incorrecta, es porque los versículos que está utilizando chocan con otros versículos que probablemente la persona los desconoce. No queremos juzgar, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que desconoce que hay otros versículos que contradicen esa interpretación que esa persona está haciendo. Satanás en este caso no se equivocó, porque conocemos las intenciones del diablo, que es robar, matar y destruir. Su intención era malévola, su intención era maligna, su intención era con toda la maldad del mundo, haciéndolo a propósito. Y Cristo, obviamente, conociendo las Escrituras, contradice con la misma Biblia la mala interpretación o la falsa opinión de Satanás. Asimismo, hay montones de personas que utilizan los textos bíblicos mal interpretados para dar una opinión y comenzar a tratar de justificarse porque tienen intereses de su vida personal, o para poder verse a frente de la gente
que ellos están bien. Pero cuando usted analiza el texto, y lo digo esto con mucho cariño y con mucho amor, hermanos, porque hay mucha gente, ahora están de moda los podcasts, en YouTube, en todas las plataformas, y hay mucha gente opinando y no conocen Biblia. Y yo he visto muchos, y se lo hablo por experiencia, porque he visto muchos podcasts, muchos videos donde yo los escucho y digo, pero a este muchacho se le olvidó que la Biblia dice esto. Para tú poder decir esto, tú no puedes contradecir esto otro. ¿Ves? Por darles un ejemplo. Entonces, eso demuestra que hay carencia de escritura. Están errando muchas veces las escrituras, probablemente porque lo aprendieron así, lo están repitiendo hacia adelante. Entonces, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar una opinión en serio. Cada cual, ¿verdad?, tiene su derecho de expresarse, su derecho de opinar, pero la opinión que se debe de tomar en consideración es la que tiene fundamento bíblico y con una correcta interpretación. Y eso es bien importante para no caer en error, porque Satanás, escuche bien, ha metido tan profundo el engaño que hasta con la misma Biblia, que ese ha sido siempre el mismo truco que siempre usado desde el huerto del Edén, con que Dios ha dicho, no, Dios no dijo eso, tírate del pináculo, no, Dios no dijo eso, serás como Dios, come la fruta. ¿Ves? Engañando o tergiversando la misma escritura a su interés personal, malinterpretándola a los ojos del oyente con el engaño para que la persona caiga en la tentación. Y entonces, si nosotros no queremos caer en tentaciones, en pecados y fuera de la voluntad de Dios, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los falsos profetas y los falsos maestros que son impulsados por doctrinas de demonios, lo que quieren es sacarte de la voluntad de Dios. Probablemente te pusieron las manos encima y te dijeron, así te dice Dios, pero no hubo una base bíblica, no hubo un texto, no hubo las escrituras. Dios nunca te ha respaldado a través de las escrituras de lo que te dijo tal profeta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no recibir en nuestra vida estas herejías, muchas veces blasfemias contra el Espíritu Santo, que conllevan a la muerte del creyente. Así que Cristo nos dio el perfecto ejemplo. Busquemos la escritura. Pidámosles a Dios que nos muestre a través de la palabra cuáles son los pasajes que verdaderamente nos ayudan a tener una buena interpretación, para entonces así cuando abramos nuestra boca poder bien una buena opinión. Dios te bendiga y Dios te guarde.